Vivimos en una época donde el ser humano, más que vivir, sobrevive. Se respira ansiedad en lugar de paz. Una época donde el sufrimiento emocional de la sociedad actual es profundo y alarmante. Y de ahí que abundan recursos para tratar de apagar el dolor interno. Las editoriales anuncian que el porcentaje de mayor venta son los libros de autoayuda. La gente busca soluciones rápidas para aliviar sus incertidumbres, mejorar sus vidas y ser felices. Los terapeutas alertan sobre la depresión, el rostro silencioso de una generación que sonríe en las redes sociales, pero llora en la soledad. Vivimos en un tiempo saturado de mensajes religiosos, de revelaciones nuevas y de profetas autoproclamados. Durante siglos, la Iglesia protestante señaló los ídolos de piedra del catolicismo. Sin embargo, algunos terminaron levantando ídolos de carne, cambiando las estatuas por figuras humanas, la devoción por admiración y el altar por un escenario. Hombres y mujeres autoproclamados profetas que se levantan diciendo hablar en nombre de Dios, pero sus palabras no traen arrepentimiento, sino aplausos. No corrigen el pecado, lo maquillan. En Jeremías 23:21 dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Una sociedad que busca mensajes cómodos termina siendo presa fácil de charlatanes que se hacen llamar profetas. Profetas que no lo son y solo buscan fama y dinero. Todo esto es el resultado de corazones saturados de ruido, de comparaciones absurdas y de falsas expectativas, de personas desesperadas por llenar el vacío con aquello que perece, ignorando que el alma no se alimenta de eso, se alimenta de verdad, propósito y esperanza. Jesús mismo dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Vivimos en tiempos de confusión espiritual, donde circulan mensajes contradictorios, promesas de prosperidad fácil, revelaciones sin fundamento bíblico y predicciones apocalípticas falsas. Tiempos en los que quien no estudia lo que Dios ya reveló en su palabra puede ser llevado por cualquier corriente. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En el pasado, Dios habló por medio de sus profetas y sigue usando su palabra profética hoy. Entender sus mensajes nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que nace de intereses humanos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 dice: no despreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia nos llama a discernir y no aceptar todo lo que se dice como palabra de Dios. Entonces entendemos que la Biblia, siendo la palabra de Dios, es la fuente de la verdad. Entendemos que la verdad no depende de nuevas revelaciones humanas, sino de la palabra de Dios compilada en la Biblia, escrita por los profetas y confirmada por Cristo, donde culmina. Entendemos que la voz de Dios sigue resonando en las Escrituras, invitándonos a discernir la verdad con la ayuda del Espíritu Santo, que ilumina nuestra vida con sabiduría y verdad. Hoy empezamos una nueva serie de programas sobre los profetas menores, sobre sus profecías, sobre las enseñanzas que Dios nos dio por medio de ellos. Por eso dedicaremos este espacio para estudiar la misión de estos voceros de Dios, quienes fueron llamados y comisionados por el Señor para traernos un mensaje que no caduca, sino que sigue vigente y transformando las vidas de todo aquel que cree y obedece la palabra de Dios. A continuación, los invitamos a adentrarnos juntos en el mensaje central de hoy. Preparemos nuestro corazón para descubrir y aplicar la enseñanza que viene a continuación. Y al final, recuerde compartir
este programa. El pueblo de Dios es diferente de las demás naciones sobre la tierra, no solo en su formación, ni en su esperanza, sino también en la forma en que es enseñado por parte de Dios. Es cierto que viviendo en un mundo lleno de incertidumbres, el pueblo de Dios necesita constantemente de guía, dirección y respuestas para tomar el camino correcto en cada momento. Todo ser humano necesitamos de guías y de direcciones para la vida. Lo que es diferencial es cómo buscar y dónde buscar esta dirección para el camino. Como cristianos, como pueblo de Dios, reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y cómo lograr entender el mensaje adecuado de Dios para cada situación de la vida. Por ello, diferenciándose de todas las demás naciones, Dios levanta en medio de su pueblo una figura especial. Es la figura del profeta. Todos los pueblos de la antigüedad tenían sus formas de profecía, de adivinación. Y todas las sociedades en la actualidad siguen teniendo sus gurús de pensamiento, ya sea en el deporte, la economía, las relaciones. Hoy en día quizás está desarrollándose esta figura de influencers que se levantan como los profetas para muchos jóvenes en cuanto a cómo tomar las riendas de su vida. Por ello necesitamos entender un poco de la figura del profeta que Dios ha levantado, de la voz que Dios ha levantado en cada generación, entender sus cualidades, entender su mensaje. A lo largo de la Biblia nos vamos a encontrar con la figura profética con un papel muy relevante, sobre todo en lo que es el Antiguo Testamento. Allí nos encontramos con los profetas más conocidos, que son lo que podríamos denominar los profetas escritores, aquellos que dan título a algún libro que aglomera sus predicciones. Pero hay una larga lista de profetas que no escribieron, tipo Natán, y que sí se van nombrando a lo largo del Antiguo Testamento, y otros muchos profetas anónimos que desarrollan su labor en momentos paralelos de la historia bíblica. No es que haya unos profetas más importantes que otros. Cada uno, al ser fiel en el cumplimiento de su misión, están siendo parte del plan de Dios para cada momento de la historia. Sin embargo, cuando vemos esta figura del profeta en la Biblia, también nos vamos a topar con las distorsiones, lo que en la Biblia se van a denominar los falsos profetas. Aquellos que en lugar de cumplir con el plan de Dios ponen estorbos o engaños. Algunos de estos profetas van a ser distinguibles como profetas de cultos idolátricos, los profetas de Baal o de divinidades paganas. Pero otros se jactan con arrogancia de pronunciar palabra de Dios. Incluso conociendo a Dios, no han sido enviados por Dios y solo traen engaño con una apariencia de piedad. Estos son condenados con contundencia. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios no bromea. Dios no bromea con la responsabilidad que tiene el ser humano de ser portavoz de su voluntad. No toma a la ligera la actitud de aquellos que se levantan en portavoces sin haber recibido el llamado de Dios, sin ser llamados para este servicio y comisión. Hablar en nombre de Dios es una responsabilidad que conlleva una seria advertencia. La labor profética es una labor muy importante, muy relevante y que Dios tiene en sumo cuidado. Quizás por eso necesitamos ayudarnos a entender quién es el profeta que Dios envía, diferenciándolo de aquel que se apropia de un servicio que no le corresponde. Muy pocas características se nos dan en la Biblia acerca de estos profetas. En primer lugar, como un hecho diferencial, se nos dice que el profeta es una persona con un llamamiento especial. No es un ministerio al que se llega por herencia ni por formar parte de una familia con una cualificación especial. Cada profeta era escogido personalmente por Dios y llamado para desempeñar una tarea especial que le era encomendada. En Israel, por lo tanto, los profetas se diferenciaban de los sacerdotes. El sacerdote recibía su oficio por herencia. Si eras descendiente de la tribu de Leví, automáticamente eras un levita. Y si dentro de esta tribu de Leví eras descendiente de la familia de Aarón, estabas destinado para el sacerdocio. No tenía que escoger su oficio.
no tenía que esperar un llamamiento, recibía su oficio por herencia. Sin embargo, los profetas tenían un honor distintivo. Dios mismo les había señalado, a cada uno en una situación especial, a cada uno en una posición especial. Jeremías nos dice que fue separado desde antes de nacer. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Amós, a pesar de que era un simple agricultor, sin cualificaciones especiales, no era hijo de profetas, fue llamado por Dios. Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Moisés fue llamado por medio de una zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Isaías, por medio de una visión de la gloria de Dios. Isaías 6.1. Ezequiel, viviendo en el cautiverio y sentado en medio de los deportados en las orillas del río Quebar, allí en Babilonia, fue llamado por Dios. Ezequiel 1.1, 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, también por medio de una visión. Con frecuencia podemos ver que de alguna forma especial Dios trata el llamamiento de cada uno de estos hombres para que sepan y sean conscientes de la autenticidad del llamado que han recibido. Pero en segundo lugar, podemos entender que estos profetas, estas personas llamadas por Dios en diferentes momentos, también son capacitados por Dios. Al mismo tiempo del llamado, podemos descubrir cómo de alguna forma estas personas van siendo llenas con las cualidades espirituales para el desarrollo de su ministerio. En todos ellos la presencia del Espíritu Santo es real, tanto al lado como dentro de cada uno de estos instrumentos de Dios para la revelación de su voluntad. Moisés, siendo llamado por Dios, fue capacitado con credenciales para desarrollar su ministerio delante de Faraón. E incluso ante las excusas que fue poniendo y las manifestaciones de su debilidad, a su lado Dios le puso a Aarón como esos labios que hablarían. Isaías tenía un profundo sentimiento de insignificancia, de culpa, de pecado, de indignidad ante la presencia de Dios. Y ve como un carbón encendido es puesto sobre sus labios para limpiarle y prepararle para una tarea ingente. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. De tal forma que tras recibir este impacto del carbón encendido, él responde: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Jeremías, de una forma similar, sus labios son tocados y la palabra de Dios es puesta en su boca. Jeremías capítulo 1, versículo 9. A Ezequiel se le mandó comer y alimentarse por el rollo de la palabra de Dios para después llevarla a todo el pueblo. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. De nuevo, figuras metafóricas que nos hablan de cómo tenían que llenarse de la palabra que tenían que comunicar a otros. Hay una labor de esfuerzo, de empeño, de entrega. Hay una figura que quizás es la que vamos a encontrarnos en algunos pasajes, una figura un poco peculiar. La encontramos en 1 Samuel 19, 2 de Reyes capítulo 2 y capítulo 4, que es la de la compañía de los profetas, en otros lugares los hijos de los profetas o la escuela de los profetas. Agrupaciones de personas que con diferentes ministerios en la nación de Israel, bajo la presidencia inicialmente de Samuel, después Elías y Eliseo también continuaron con esto, se congregaban para recibir una capacitación para buscar e interpretar la voz de Dios. No sabemos mucho de estas escuelas, pero sí que seguían el patrón del discipulado, aprendiendo de la vida y de las enseñanzas de sus referentes, Samuel, Elías, Eliseo. Esto nos habla de una capacitación especial en cuanto a la adoración, a la búsqueda de la intimidad con Dios, al margen de los cultos paganos de su época o de los numerosos profetas de Baal. Eran una escuela diferente conforme al modelo bíblico. Pero también este modelo profético en Israel era un modelo diferenciado. Los profetas eran diferentes por su llamamiento, no era herencia, por su capacitación, directamente por medio del Espíritu Santo, pero también eran prácticas diferentes de las naciones. En este momento podemos leer un pasaje muy interesante en la ley, en la segunda ley que encontramos en Deuteronomio capítulo 18. Y ahí, Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Y fíjate la clave: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esta es la clave de la profecía, ser perfecto. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué es ser perfecto? En este contexto, esta palabra que se está usando ahí, perfecto, tiene que hablar con ser completo, cabal y en completa consciencia. Fíjate, ser una persona completa, de un juicio cabal y en completa consciencia. El profeta tenía que ser una persona consciente, cabal, y no dejándose llevar por estas prácticas muchas veces esotéricas, ocultistas y de éxtasis místicos, que era el modelo de las profecías de antaño. Aquí se nos está dando una larga lista de prácticas que no tienen que ver con la profecía bíblica. Y quizás a veces esto nos pueda asombrar con muchos patrones que vemos en el día de hoy. Y va a hablarnos de prácticas y mensajes que no vienen de Dios. Se habla de la adivinación, todo tipo de sacrificios, incluso humanos, ritos, prácticas esotéricas que tienen como fin buscar y discernir la voluntad de los dioses. Ese intento del ser humano por controlar su futuro, por saber su futuro, dejando de lado la soberanía de Dios, el Creador, o ir al margen de lo que Dios ha dicho. Por tanto, una cualidad para diferenciar la profecía que viene de Dios es: ¿está de acuerdo con lo que Dios ha dicho? Una de las claves que nos está diciendo el Deuteronomio es que estas naciones, estas prácticas, hacen ruido, traen mensajes, pero no es el mensaje de Dios. Cuidado con esto, cuidado con esto. Habla de agoreros, aquellos que se dedican a predecir el futuro, ya sea bueno o malo según las perspectivas de evidencias naturales. Era muy típico en la época veterotestamentaria aquellos que interpretaban el vuelo de los pájaros para determinar catástrofes, el color de las lunas, etcétera, etcétera. Cuidado con estos mensajes de agoreros que te dicen el fin está a la puerta. Las señales son otras y vienen de Dios. Está hablando de sortilegios, los sortílegos, aquellos encantadores que por medio de mantras pretenden manipular el pensamiento e influenciar el comportamiento. Los hechiceros, quienes se dedican a convocar espíritus de los muertos, tanto para solucionar el pasado como para anticipar el futuro. Los encantadores, fraguadores de conjuros o encantos para dirigir la voluntad en base a consecuencias fatales. Los adivinos, reclamadores de señales o anuncios futuros, siempre tendiendo a descubrir algo novedoso, impactante. Los magos, con todo tipo de prácticas que sorprenden, prácticas que en muchos casos, por medio de éxtasis, por medio de conductas descontroladas, pretendían determinar e influir en el camino de los pueblos, desde lo humano y sin contar con Dios. Eran las prácticas de las naciones sin Dios, que para nada el pueblo de Dios podía, dice, aprender o imitar. Cuidado, no todo vale. La relación de Dios con su pueblo no tiene que ver para nada con lo místico, sino con lo perfecto, con el orden, con la consciencia, con la comprensión clara de un mensaje que viene de parte de Dios. Dios mismo se comunica con su pueblo por medio de las personas que Él ha llamado y en donde ha depositado su palabra. La primera lectura de Deuteronomio 18 en muchas ocasiones nos hace pensar en Cristo, el profeta levantado, que desde luego es la revelación final de la voluntad de toda la voluntad de Dios para el hombre. Pero primeramente señala a personas como Moisés. Y dice: profeta como tú, Moisés, será levantado en medio de mi pueblo. Personas que tendrían un encargo. Y este es el referente, el modelo de Moisés. Y cuando pensamos en el modelo de Moisés, vemos a una persona que hablaba cara a cara con Dios. No por medio de éxtasis, no por medio de alucinaciones ni convulsiones, sino que escuchaba a Dios. Moisés salía cada día del campamento hacia la tienda de reunión para estar con Dios, para orar, para meditar, para buscar su presencia. Moisés se esforzaba en subir a la montaña cuando Dios le llamaba para encontrarse con Dios y recibir la revelación de la ley. En Moisés descubrimos un patrón, el patrón del esfuerzo de aquel que dedica tiempo a solas para encontrar la voz de Dios, para pasar tiempo en el secreto con Dios. Dios no habla desde la comodidad, la ociosidad y la pereza.
Dios nos habla cuando dedicamos tiempo a escudriñar su palabra, a buscar su revelación, a buscar su consejo, a orar y buscar esa guía para nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos con los engañosos en medio de estos despatrones? Sí, Dios llama, Dios capacita, Dios incluso también, como decíamos ahora, diferencia de las demás naciones. Pero a lo largo de la Biblia aparecen los engañosos, aquellos que utilizan el nombre de Dios para su propio beneficio. En un sentido, ahí tendríamos a un profeta como Balaam, que es un personaje muy oculto, muy peligroso de entender en muchos momentos. Y ahí en Judas capítulo 1, versículo 11, dice que por lucro, por beneficio propio, usaba este ministerio de la profecía. Incluso personas que buscan reconocimiento, popularidad, manipulación de las masas, pero no según Dios. No buscan acercar a Dios, sino atraer a sí mismos. En las monarquías de los tiempos veterotestamentarios, que tenían todo tipo de asesores en forma de profetas, videntes, que dirigiesen a los reyes en la búsqueda de una dirección, muchos de estos son profetas engañosos. Profetas que no eran fieles a Dios, sino a los gobernantes que aseguraban su bienestar. Como Balaam, funcionaban por lucro, y lejos del carácter riguroso y valiente que se esperaba de una persona llamada por Dios para transmitir la voz de Dios. Personas llamadas por Dios que en muchas ocasiones para transmitir ese mensaje de Dios ponían en riesgo su vida, experimentaban el rechazo, fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron acusados falsamente. Sin embargo, todos aquellos que actúan con falsedad, el profeta Jeremías los denuncia y los describe de una forma muy clara. Jeremías 14. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Fíjate, adivinación, prohibido. Vanidad, prohibido. Engaño, prohibido de su corazón, es lo que profetizan. Y así describe al falso profeta Ananías también. Allí en Jeremías 28:15, el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Existe el fraude. Sin embargo, el trato para con los falsos profetas es contundente en la Biblia. Lo decía Deuteronomio, la muerte, pero también para aquellos que se dejan engañar por sus mentiras. Y eso es una responsabilidad. Jeremías 14, versículos 15 y 16, justamente cuando ha denunciado a aquellos que no fueron enviados ni mandados por Dios, ni Dios les había hablado, dice: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. ¿Qué dice Dios? Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Porque en muchas ocasiones es tanta la responsabilidad del profeta que engaña como el que quiere ser engañado, porque quiere recibir palabras halagüeñas. Y hay una responsabilidad doble. Jeremías 28:16 de Ananías le va a decir: por tanto así ha dicho Jehová para Ananías: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás, porque hablaste rebelión contra Jehová. Al contrario que Moisés, el falso profeta no escucha a Dios, no busca a Dios, sino que escucha las presiones de su tiempo y entorno e intenta complacer a los que le rodean. En lugar de transmitir la revelación de Dios, busca aquello que le reporte en lucro y beneficio. Busca imitar a los modelos de su generación en lugar de mantenerse fiel al patrón de Dios. Temas complejos. Quizás para entender un poquito de esto hay 3 términos en la Biblia que definen a lo que es el profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento se definen como videntes, hombres de Dios o profetas. Y estos 3 términos nos hablan de diferencias. Profeta, el término navi en hebreo, es el más popular y se cita unas 300 veces en el Antiguo Testamento. 2 términos para vidente, roé y océ, aparecen unas 30 ocasiones. Y el tercero, hombre de Dios, varón de Dios, que en un significado apunta a una persona con un llamamiento especial de Dios para cumplir una función. En cuanto al vidente y profeta, son términos sinónimos.
De hecho, en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9 nos dice que en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y el sentido que tenía este término, que es similar y paralelo de profeta, es de alguien que busca la voluntad y la dirección de Dios. Generalmente es un término que nos aporta esta idea, que la labor del vidente era discernir, traer discernimiento espiritual para aquellos que estaban en una búsqueda. No tomaba la iniciativa de buscar la revelación de Dios, sino respondía a las carencias y necesidades de las personas que acudían en busca de la voluntad de Dios para su situación. No era un revelador de secretos, sino era un orientador en la vida espiritual de acuerdo a las directrices de Dios. Y el término más común, que es el término profeta, Navi, tiene el significado de alguien a quien se le habla o que es llamado. Según el modelo incluso que Aarón fue para Moisés, entendemos que es alguien que habla como portavoz de otro. Ahora, el meollo de este ministerio no es tanto la predicción o la reforma social, sino declarar la voluntad de Dios en un determinado momento y las consecuencias que vienen de cómo se responde ante ella. Es la declaración que hemos citado ya de Deuteronomio 18, cuando en Deuteronomio 18 dice: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por tanto, entendemos que la labor del profeta es hablar las palabras de Dios. Y constantemente, cuando vamos a ir hablando de profetas, vamos a encontrarnos con esta labor de comunicar la voz de Dios. A Isaías se le dice: di a este pueblo, Isaías 6:9. A Jeremías 1:7, dirás todo lo que te mande. A Ezequiel, te envío al pueblo de Israel y les dirás. Cuando quiera que se nos presenta un profeta recibiendo un encargo, la idea siempre está en transmitir la voz de Dios. Por tanto, podemos definir a un profeta como aquel que tiene que escuchar y discernir la voz de Dios y comunicarla de una forma clara y fiel a su generación. Y quizás esta es la cuestión donde entra la polémica. Y en muchos casos en nuestros días también. ¿Cómo revelaba Dios su voz a los profetas? Si tenían que escuchar la voz de Dios, ¿cómo se la revelaba? Lo cierto es que en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con muchos falsos profetas que se desviaron hacia los éxtasis del entorno y que incluso quisieron consultar a muertos y que siguieron las prácticas como las de los profetas de Baal. Los profetas o adivinos de las naciones estaban apegados a todo tipo de prácticas esotéricas, con brebajes alucinógenos y donde la pérdida del control personal se definía como estar en contacto con la divinidad. Fíjate que esto es contrario a lo que decía Deuteronomio, que dice perfección, orden, coherencia de un encuentro consciente con Dios. Y en este sentido, a mi mente venía la declaración que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la función de los profetas, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando se dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que habían de venir tras ellos. Fíjate el patrón que Pedro describe de los profetas: investigar, diligencia en indagar, escudriñar constantemente, buscar la revelación. Aquí nos vamos a encontrar con una doble parcela en este ministerio. Por un lado eran receptores del mensaje, y en esta recepción, 2 de Pedro 1:21, nos dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es esencial en dirigir la revelación de Dios. Y por otro, eran responsables de transmitir sin interpretación humana, de transmitir la palabra fiel tal como la habían recibido de Dios mismo, una palabra sin edulcorar, una palabra que en muchos tiempos iba a confrontar. Por eso, lo esencial del ministerio, como en el caso de Moisés, era pasar tiempo delante de Dios, escudriñando, orando, en muchas ocasiones ayunando, buscando que fuese Dios el que hablaba. Tenemos que entender que en el periodo veterotestamentario, en el Antiguo Testamento, no existían todavía los escritos inspirados. En la primera etapa profética, poco más que la ley tenían,
como punto de referencia, y es necesaria una intervención más directa de Dios en cuanto a la revelación. Posteriormente, ya tendrían los profetas anteriores. En el Nuevo Testamento, la labor profética cambia, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar cómo se refleja lo que ya habían anticipado los profetas, y constantemente vamos a encontrarnos al Señor Jesús citando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo y el resto de escritores del Nuevo Testamento igualmente acudiendo a la revelación que se les había sido dada, y con ello nos enseñan que la revelación gradual se va completando, y debemos ejercitar nuestra responsabilidad en escudriñar lo que ya se ha dicho para encontrar en ellas todo el consejo de Dios, todo lo concerniente a la vida y piedad. Este es el modelo que tenía Daniel también. Daniel se nos dice que volvió su rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, para que Dios fuese el que le revelase lo que tenía que actuar y decir en cada momento. Hay un esfuerzo personal por aferrarse a Dios y lo que Él mismo ha revelado. En este tiempo tenemos la palabra profética más segura, tenemos la revelación completa, y Dios nos dice que en los postreros tiempos ha hablado por Hijo. Tenemos que acudir a las Escrituras como la fuente de revelación de Dios. Quizás, para ir concluyendo, ¿cuál es el mensaje de los profetas? Y básicamente, cada profeta va a tener un mensaje dependiendo de las circunstancias en las que tiene que profetizar. Pero básicamente hay 4 puntos que vamos a encontrar esencialmente en todo el mensaje profético. En primer lugar, hay un llamado a confrontar el pecado. Tenía que ver el mensaje profético con revelar el camino que se había ido apartando de las directrices de Dios para la vida. En muchos momentos vamos a encontrarnos al pueblo de Dios caminando de espaldas, desobedeciendo la ley de Dios, actuando con apatía, con desidia, y esta desobediencia tenía consecuencias. Y el profeta va a anticipar los cautiverios, consecuencia de la desobediencia. Va a anticipar la pérdida del bienestar o la prosperidad, advertencias de la ley si desobedecían a la ley. Les estaban constantemente recordando que al igual que la obediencia tiene bendiciones, la desobediencia tiene consecuencias y castigo. Dios envía a los profetas a ser los encargados de denunciar el pecado, de advertir de las consecuencias del pecado y llamar constantemente al pueblo a una segunda parte, a arrepentirse. En la segunda parte del mensaje es esta: volveos a Dios. Y este es un mensaje que vamos a encontrar constantemente en los profetas. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Este llamado a reconocer el vacío del corazón sin Dios, volver a reencontrarse con el Dios que llama, son una señal de alarma constante. Por eso llevan este papel de centinelas, que deben advertir de la llegada del conflicto, advertir de las consecuencias del juicio, advertir para prepararse. Como centinelas, si guardan silencio serán denunciados, si hablan con engaño serán castigados como responsables de la sangre de aquellos que no son confrontados con la verdad. Una tercera parte de este mensaje profético es el cuidado de los débiles. Las denuncias de los incumplimientos de la ley tienen que ver muchas veces con el abuso de aquel que está siendo desprotegido, con la desatención de sus responsabilidades. Y quizás un papel principal, como decía el apóstol Pedro, es el de anunciar la llegada del Mesías. La llegada de la gracia, el cumplimiento de la promesa de Dios tiene que ver con el Mesías. El anuncio del libertador, el libertador que esperaba Israel. Porque solamente el Mesías va a ser la respuesta para el pecado y para la maldad. Un texto paradigmático de esto es Isaías 53, el siervo sufriente. Pero incluso cuando nos profetizan el nacimiento en Belén, el nacimiento virginal, etcétera, etcétera. Por eso, un papel imprescindible para considerar el legado profético para la historia, para nosotros es esencial. Y sobre todo en el presente. En el presente, que un ministerio profético a veces tan baladí, tan a la ligera, tan superfluo, tan movido por las corrientes de moda del día a día, ha dejado de estar sujeto a la verdad. El ministerio profético tiene una cadena atada a la revelación de Dios. No podemos anunciar nada más. Dios ya ha hablado y por medio de su palabra continúa hablándonos y continúa hablándonos a cada uno de nosotros, y a veces usando sus instrumentos por medio de la predicación. El mensaje sigue siendo el mismo. Si te apartas del camino de Dios hay consecuencias,
pero ahora se lo señala al Cristo que ya vino como referente de nuestra esperanza. Él vino y volverá, pero la necesidad es la misma: seguir viviendo una vida acorde con la palabra de Dios. Esto es imprescindible para el ser humano. Dios ha hablado y necesitamos ser confrontados con lo que Él ha dicho y que ha sido revelado completamente en Cristo. Ser confrontados con la Escritura. Esta es la labor de aquellos que hablan de las cosas de Dios, aplicándolos a nuestra realidad presente, sin añadir absolutamente nada a lo que ha sido revelado. Esto se nos advierte en las Escrituras. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:17. No hay nada nuevo, no hay nada diferente. Toda la revelación de Dios está escrita. Apocalipsis va a cerrar el periodo de revelación bíblica con unas palabras contundentes. Dice Apocalipsis 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios nos ha dado entendimiento para discernir que su palabra ya está completa. No hay nada nuevo que anunciar. Lo que necesitamos ya está revelado. No creamos toda palabra que corre en nuestros días, por muy halagüeña que sea, sino que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son la única verdad para esta generación. Y el que predica falsamente, el que transmite la voz de Dios falsamente, el que comunica el mensaje añadiendo o quitando con falsedad para agradarse o agradar a los hombres, será responsable delante de Dios. Pero el que cree la mentira por no haber escudriñado las Escrituras, también tendrá consecuencias en su propia vida. Es un mensaje serio, un mensaje relevante, un mensaje que hoy más que nunca necesitamos prestar atención. Escucha a Dios y, como decía su palabra, escudriñemos las Escrituras día tras día. Que Dios te bendiga.